Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Es un gusto poder saludarlos en una nueva semana que tenemos la oportunidad de encontrarnos con ustedes para seguir recorriendo las páginas de las Sagradas Escrituras. Como ustedes saben, lo repito cada programa, hace un año aproximadamente comenzamos nuestra recorrida por Génesis 1, fuimos avanzando semana tras semana, a veces de a un capítulo, a veces de a dos, a veces de a tres, a veces de un poquito más. Pero avanzando, ¿no? Ya completamos el estudio de Génesis, completamos el estudio de Éxodo, tuvimos también algunos programas especiales hacia fin de año. La semana pasada, sin ir más lejos, tuvimos un especial de Semana Santa titulado El problema de los tres cuerpos, un interesante tema de Semana Santa. Si no lo vieron, todavía están a tiempo, les recomendamos que lo puedan buscar en nuestro canal. Y hoy tenemos que comenzar con el estudio del tercer libro de la Biblia. Comenzamos a transitar entonces por las páginas del tercer libro de la Biblia, el libro de Levítico. Al igual que los dos primeros, forma parte del Pentateuco, ¿no? Los primeros 5 libros que componen junto a Números y a Deuteronomio, y los 5 fueron escritos por Moisés, ¿no? Así que hoy comenzamos el estudio de Levítico, un tema o un libro, mejor dicho, muy interesante, muy profundo también. Un libro también que nos va a exigir a nosotros, ¿no? Porque quizás Génesis, Éxodo tienen relatos, tienen historias que se hacen más amenas, se hacen más fácil de estudiar. Levítico en algunos puntos es más profundo, ¿no? Y nosotros, bueno, como siempre vamos a recorrer el libro, agarrando distintos segmentos. Creo que vamos a hacer 4 o 5 programas, ¿no? sobre Levítico, y allí vamos a tratar de recorrer entonces el libro completo, que tiene 28 capítulos. Hoy, ya de entrada, vamos a ver los primeros 7, ¿no? Por supuesto, un resumen, ¿no? Un cortito resumen de lo principal que tratan estos 7 primeros capítulos del libro de Levítico. Sin más preámbulo, vamos a comenzar el estudio de la Biblia. Como siempre les recuerdo la importancia, en la medida en que puedan, tener una Biblia a mano, también tener un lápiz, un papel, ¿no? Por si quieren tomar alguna anotación. Hoy, de hecho, vamos a dar algunos textos para que ustedes por ahí quizás quieran anotar, así que les recomendamos que puedan tener a mano para hacerlo. Vamos a comenzar la lectura entonces con el libro de Levítico, capítulo 1, versículos 1 y 2. El versículo 1 y 2 dice: el Señor llamó a Moisés, habló con él desde la tienda de reunión y le dijo: di a los israelitas, cuando alguno de ustedes traiga ofrenda al Señor, la ofrenda de ovejas o de vacas, ¿no? Y ahí le va a dar una serie de instrucciones. Continúa el relato dándole una serie de instrucciones. Pero me quiero quedar con la primera parte, donde dice: el Señor llamó a Moisés. Todo el libro de Éxodo trató acerca de Dios buscando a su pueblo. Dios que vio, Dios que oyó el clamor de su pueblo en Egipto, lo va a buscar, lo saca, lo acompaña durante la travesía en el desierto, le pide a Moisés la construcción de un tabernáculo, que fue el primer santuario, ¿no? Que iban a tener los israelitas aquí en esta tierra, un santuario móvil que pudiera ser trasladado a través del desierto. Y Dios manda la construcción de este santuario para poder manifestarse en medio de su pueblo, pero también para poder habitar en medio de su pueblo. Bueno, en Levítico algunos dicen que trata de cómo ahora es el ser humano el que va, ¿no? En búsqueda de Dios, siguiendo los consejos y las pautas que Dios les dio y les estableció, ¿no? A partir de este tabernáculo o santuario. Sin embargo, a mí lo primero que me llama la atención es algo que parece contradecir esto último que les dije, porque dice: el Señor llamó a Moisés, ¿no? Es interesante que siempre es Dios el que llama, ¿no? Dios es el que llama, Dios es el que busca. Así como Dios lo llamó en su momento a Moisés a través de la zarza ardiente, ¿no? Cuando le iba a dar la misión de ir a Egipto, ahora el Señor, en el comienzo de este libro, también comienza diciéndole, o llamándolo, mejor dicho, a Moisés, ¿no? Y hablando con él desde la tienda de reunión, desde la cual le iba a dar una serie de instrucciones, ¿no? Dios busca, Dios llama, es Dios el que propicia el encuentro, ¿no? Y eso creo que es la primera lección que nosotros tenemos que sacar a la hora de comenzar el estudio de este libro. Siempre es Dios el que nos busca, siempre es Dios el que da el primer paso. Hay muchos ejemplos bíblicos de esto, ¿no? Si nos vamos al Edén mismo, cuando Adán y Eva caen en pecado, el que los va a buscar es Dios, ¿no? O sea, no es el ser humano caído el que va
en búsqueda de Dios o el que reacciona primero y va corriendo a Dios, sino que es Dios el que va al encuentro del ser humano que había caído en el pecado. La historia que contó Jesús, que está registrada en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, la historia del hijo pródigo, es una historia también que enseña eso, que Dios va al encuentro de su hijo, ¿no? Si bien el hijo pródigo, el relato dice que en un momento vuelve en sí y se decide regresar a la casa de su padre, no alcanza a llegar a la casa que ya el padre estaba esperándolo y descendiendo de la colina para ir en busca de su hijo, ¿no? Es Dios el que va al encuentro. Un ejemplo más lo tenemos justamente en la vida, obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Algo de lo que estudiamos la semana pasada, porque el niño que nació en Belén y que luego moriría en la cruz y que luego resucitaría, no es otro que Dios viniendo a nuestro encuentro. Es Dios dejando el cielo y viniendo a nuestro encuentro, ¿no? Por eso digo, me pareció destacar esto como algo sumamente importante en el comienzo del estudio del libro de Levítico, porque acá dice, el Señor llamó a Moisés. No fue al revés, fue Dios el que lo llamó a Moisés, habló con él desde la tienda de reunión y le dijo, di a los israelitas, ¿no? Y a partir de ahí le iba a dar una serie de instrucciones que en este caso específico tenían que ver con distintos sacrificios, ¿no? Y con todo el sistema de sacrificios que se iba a presentar allí en este tabernáculo o en este santuario, y que tenían como objetivo principal la búsqueda justamente de la reconciliación con Dios, la búsqueda del perdón de los pecados, la búsqueda de poder redimir, ¿no? a las personas a través de todos esos sacrificios que, como vamos a ver hacia el final del tema de hoy, apuntaban hacia algo mucho más grande, ¿no? Cada uno de estos sacrificios eran apenas una pequeña sombra, un pequeño símbolo de algo mucho más grande, que es el sacrificio que Jesús iba a hacer en la cruz, ¿no? Unos 1500 años después. Para hacer una breve mención, ¿no? Yo tengo la ventaja que en la Biblia que tengo, una última versión de la Reina Valera, tengo muchos subtítulos, ¿no? En los capítulos, entonces me dice de qué temas van tratando, ¿no? Cada uno de estos capítulos, y acá lo anoté como para darles a ustedes un contexto general, ¿no? En el capítulo 1, por ejemplo, habla de los sacrificios por el pecado, ¿no? Los sacrificios por el pecado, y ahí Dios da una serie de detalles y de instrucciones, que ahora vamos a hablar también un poquitito de eso, ¿no? Después que les mencione los temas de los 7 capítulos. El capítulo 2 dice que habla de las ofrendas de gratitud, ¿no? Las ofrendas de gratitud. Y ahí también hay una serie de instrucciones específicas. El capítulo 3 habla de las ofrendas de paz. El capítulo 4 habla de los sacrificios por el perdón y detalla algo muy, muy interesante cuando habla de los sacrificios que tenían que hacer por el perdón. Especifica, como en los demás casos, los detalles, qué animales, cómo tenían que ser muertos esos animales, cómo debieran ser presentados en sacrificio. O sea, si ustedes leen después los capítulos completos, se encuentran con un detalle, ¿no? de todo. Pero lo interesante que me llamó la atención acá, en el capítulo 4, es que habla de un sacrificio para los pecados del sacerdote, otro para los pecados de la congregación, otro para los pecados de los jefes y otro para los pecados de la gente del pueblo, ¿no? Marcando algo interesante, que todos necesitan o todos necesitamos del perdón de Dios, ¿no? El sacerdote, si bien era el que ministraba, también era pecador, también cometía errores, también necesitaba del perdón, ¿no? de Dios. Los jefes también necesitaban del perdón de Dios, así como la congregación, así como la gente del pueblo, ¿no? No hay nadie que quedara exento, todos necesitaban del perdón, ¿no? Y por eso había una especificación para cada uno de ellos, cómo debían presentarse los sacrificios. El capítulo 6 habla de los holocaustos, ¿no? Ahora les voy a contar cuál es la diferencia entre sacrificio y holocausto. Y el capítulo 7 habla del sacrificio por la culpa y los sacrificios de paz, ¿no? Fíjense, si bien todos eran sacrificios, cada uno tenía un propósito definido, ¿no? Los voy a leer rapidito. De vuelta, sacrificios por el pecado, ofrendas de gratitud, ofrendas de paz, sacrificios por el perdón, también ofrendas de confesión y perdón, los holocaustos, sacrificios por la culpa, sacrificios de paz, y todo mandado específicamente cómo tenía que realizarse.
Esto comienza en Levítico capítulo 1 y toda esta sección culmina en el capítulo 7. Por eso vamos a leer los últimos versículos del capítulo 7, que son el 37 y 38. Dice: esta es la ley del holocausto, de la ofrenda del sacrificio por el pecado y por la culpa, de la consagración y de los sacrificios de paz. Esto mandó el Señor a Moisés en el monte Sinaí el día que mandó a los israelitas que ofreciesen sus ofrendas el Señor en el desierto de Sinaí, ¿no? Creo que lo importante y lo destacable al ver todas estas variables, ¿no?, de sacrificios, holocaustos y ofrendas, creo que lo destacable es nuevamente que hay perdón, ¿no? Hay perdón y hay posibilidad de restauración para cada aspecto de la vida, ¿no? Por eso eran tan variados, ¿no?, tan amplios los distintos sacrificios que ellos presentaban, ¿no? Uno para la culpa, uno para el perdón, uno para el pecado, una ofrenda de paz. Hay perdón y posibilidad de restauración en Dios para los distintos aspectos de nuestra vida. Y creo que eso es la mejor noticia, ¿no?, que nos ofrece el libro de Levítico. Justamente hablaba recién de los holocaustos, ¿no? Estuve buscando un poquito, dice, y la Biblia también así lo expresa, ¿no?, que en el caso del holocausto el sacrificio se quemaba de manera completa, ¿no? Y dice que esto simbolizaba entrega y dedicación total. El holocausto era un caso específico de entrega y dedicación total. Por eso el animal que se presentaba en sacrificio se quemaba de manera completa, ¿no?, hasta quedar solamente las cenizas. En el caso de los sacrificios, una parte se ofrecía en sacrificio y se quemaba en el altar, otra parte era para el sacerdote, ¿no? La comía el sacerdote, ¿no? Así que ahí hay una diferencia entre sacrificio y holocausto. Y la ofrenda de paz dice que tenían que ver con la gratitud y con la comunión, ¿no? Las ofrendas de paz era ocasión de regocijo, de gratitud y de manifestar querer tener una comunión con Dios, de permanecer, ¿no?, en una comunión con Dios. En todos estos sistemas de sacrificios, ¿no?, donde nosotros vamos a ver distintos animalitos, distintas formas por ahí de matarlos o de presentarlos en sacrificio, en todos estos hay también algunos elementos comunes, ¿no? Un elemento común que vemos en los 7 capítulos es que todo animalito tenía que ser sin defecto, ¿no? O sea, tenía que ser un animal sano, un animal entero, sin defecto. ¿Por qué? Porque justamente esto tenía que ver con lo que estos animalitos simbolizaban, ¿no? Tenían que ver con nuestro Señor Jesús. Por eso tenía que ser sin defecto, ¿no? Cada uno de estos animales que se presentaban en sacrificios. Un elemento que está prácticamente en todos los casos. Yo ahora les voy a dar, si ustedes quieren anotar, las referencias. Por ejemplo, capítulo 1, ahora vamos a leer igual uno, porque repite lo mismo casi en todos, ¿no? Primero le digo todas las referencias y después leemos uno de ellos. Capítulo 1, versículo 5, capítulo 3, versículo 2, capítulo 4, versículos 3 y 6, capítulo 4, versículo 7, capítulo 4, versículo 25, capítulo 5, versículo 30, capítulo 5, versículo 9 y capítulo 7, versículo 2, todos hacen alusión a un elemento en común que tenían estos sacrificios y que era el derramamiento de sangre, ¿no? Vamos a leer, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 5, dice, en la instrucción que Dios le da, dice: entonces degollará el becerro en presencia del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y rociarán con ella alrededor del altar, que está a la entrada de la tienda de reunión, ¿no? Esto se da, yo ahí les di todas las citas bíblicas, esto se repite en todos los casos, más allá de si era un sacrificio por la culpa, si era un sacrificio por el pecado, en todas estas distintas clases de sacrificios que ellos presentaban, tenían este elemento común, ¿no? La sangre que era derramada al matar el animalito, y esa sangre debía ser rociada en el altar, ¿no? Para entender un poco por qué, ¿no? ¿Por qué se realizaba esta práctica? ¿Por qué Dios le pedía esto? Vamos a leer dos textos, uno que está acá en Levítico y otro que está en el libro de Hebreos, que el libro de Hebreos lo podríamos tomar como una... De hecho, hoy vamos a terminar leyendo algo de Hebreos.
El libro de Hebreos lo podemos tomar como una continuación, ¿no? Porque el Levítico da todas las instrucciones de los sacrificios que tenían que presentar los israelitas en el Antiguo Testamento. Sacrificios que dejaron de tener razón de ser cuando vino nuestro Señor Jesucristo y Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, ¿no? Tal como lo dijo y lo señaló Juan el Bautista, cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús murió, ya dejó de tener razón de ser todos estos sacrificios que señalaban hacia el futuro, ¿no? A ese Mesías que iba a venir. Cuando el Mesías vino, la realidad superó el símbolo, ¿no? Entonces ya no tenía razón de ser. Bueno, y de esa realidad, ¿no?, que superó el símbolo, el libro que por excelencia lo explica es el libro de Hebreos, ¿no?, que está en el Nuevo Testamento y que su nombre lo indica. O sea, ¿a quién está dirigido ese libro, ¿no? En el Nuevo Testamento hay distintas cartas, por ejemplo, a los Corintios, ¿no? ¿A quién estaba dedicada esa carta? A los cristianos que vivían en Corinto, ¿no? El libro de Efesios, ¿a quién estaba dedicado? A los cristianos que vivían en Éfeso. Bueno, así con el libro de Timoteo, ¿a quién estaba dedicado primariamente? A Timoteo. Bueno, ¿a quién estaba dedicado el libro de Hebreos? A los hebreos, ¿no? Por lo tanto, allí Dios le va a explicar, ¿no?, cómo todo esto que estamos leyendo ahora iba a caducar, iba a dejar de tener razón de ser, porque Cristo iba a hacer ese sacrificio. Y esto lo vamos a leer ahora en un ratito nada más para terminar el tema de hoy, ¿no? Pero lo que yo quería mencionarles de Hebreos ahora es el capítulo 9, versículos 22. Así que vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 9 y versículo 22, y allí nos vamos a encontrar, ¿no?, con la siguiente declaración. Hebreos 9, 22 dice así: porque según la ley casi todo se purifica con sangre, y sin efusión de sangre no hay perdón, ¿no? Dice Hebreos 9, versículo 22, ¿no? Dice: casi todo se purifica con sangre, y sin efusión de sangre no hay perdón. Otro texto que yo tenía por aquí anotado, que quiero leer también, es en Levítico mismo, pero en el capítulo 17. Vamos a ir a Levítico, capítulo 17, versículo 11, ¿no? Levítico 17, 11, que dice: porque la vida de la criatura está en la sangre, y yo se la he dado a ustedes para expiar la vida sobre el altar. Por eso la misma sangre expiará a la persona, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay expiación del pecado, dice la Biblia, ¿no? Y esto, como les explicaba recién, tenía que ver con lo que todos estos sacrificios simbolizaban y apuntaban, ¿no?, a futuro, que era el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, cuya sangre iba a limpiar para siempre nuestros pecados. Por lo tanto, vamos a finalizar, ¿no?, nuestro estudio de hoy yendo a Hebreos, al capítulo 10, para ver justamente la conclusión de todo esto que se nos presenta en los primeros 7 capítulos de Levítico. Hebreos, capítulo 10, voy a compartir con ustedes algunos pasajes. No voy a agregar mucho comentario porque la Biblia en sí misma lo explica de una manera muy clara, ¿no? Hebreos 10, versículo 1 dice: porque la ley, siendo la sombra de los bienes venideros, no las realidades mismas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen de continuo cada año, dar la perfección a los que se acercan. El versículo 3 dice: al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, porque la sangre, versículo 4, atención a lo que dice aquí, dice: porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Porque por eso, versículo 5, cuando Cristo vino al mundo dijo: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí estoy, en el rollo del libro está escrito de mí. Vengo para hacer tu voluntad. Primero dijo: sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, aunque la ley los requería. Entonces agregó: aquí estoy para cumplir tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo,
hecha una sola vez, ¿no? En esta voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez, dice Hebreos 10, versículo 10. El 11 dice, todo sacerdote ministra cada día y ofrece muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios, ¿no? Clarísimo aquí lo que nos presenta el libro de Hebreos, ¿no? A partir de la muerte de Jesús en la cruz, ya no tenían razón de ser toda esta serie de sacrificios, ¿no?, que practicaban los israelitas en el desierto, allí en el tabernáculo, y que están narrados en los primeros 7 capítulos, o sintetizados, ¿no?, porque después el libro sigue desarrollando, pero que nos dieron una síntesis, un panorama, estos primeros 7 capítulos de Levítico. ¿Qué aprendimos hoy de nuestro caminar, ¿no?, por estos primeros capítulos de Levítico? Primero, dijimos, Dios siempre va al encuentro, Dios siempre toma la iniciativa, Dios es el que llama, Dios es el que busca. Por eso el Señor llamó a Moisés, lo llamó al tabernáculo, le dijo vení, y le habló y le dio las instrucciones de cómo ellos tenían que presentar cada uno de estos sacrificios y ofrendas que hemos mencionado, ¿no? Por el pecado, por la culpa, ofrendas de gratitud, ofrendas de paz, holocaustos, ¿no? Y le da un detalle preciso de cada uno, cómo había que matar los animales, cómo había que presentarlos. Pero si bien había cuestiones distintas allí, también había similitudes, ¿no? Una similitud, la ofrenda era sin defecto, ¿no?, porque simbolizaban a Cristo, ¿no?, simbolizaban al Mesías que iba a venir, simbolizaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era perfecto y sin mancha, ¿no?, un sacrificio perfecto y sin mancha. El otro elemento en común era la sangre, ¿no? Cada uno de estos animalitos, cuando eran muertos, con la sangre el sacerdote tenía que rociar, dice, el altar, donde luego eso se encendía y se presentaba delante de Dios como un símbolo de fe en el Mesías que iba a venir, ¿no?, en el Cordero que Dios iba a proveer, ¿no?, según se lo había prometido a Abraham y a su descendencia. También aprendimos que el sacerdote necesita perdón, los jefes necesitan perdón, la congregación necesita perdón, la gente del pueblo necesita perdón. Y lo que también aprendemos es que Dios ha hecho provisión para cada caso, ¿no? Dios quiere perdonarnos, Dios quiere restaurarnos a cada uno de nosotros. Y por último, al leer el libro de Hebreos, ¿no?, además de que todo ese sistema antiguo caducó, porque Cristo ahora ya murió en la cruz, ¿no?, la realidad superó a los símbolos, el libro de Hebreos nos presenta a ese sumo sacerdote, ¿no?, que es nuestro Señor Jesucristo, que a su vez fue el sacrificio, ¿no?, a su vez se presentó él mismo como sacrificio, ¿no? No era como el sumo sacerdote que agarraba el corderito, en este caso el sumo sacerdote Jesús, él mismo se presentó como sacrificio, dice, hecho una sola vez, en referencia a su muerte en la cruz, ofreciendo su sangre, ¿no?, también, y yendo a la diestra de Dios, donde el libro de Hebreos dice que Jesús está intercediendo por nosotros hasta el día en que regrese a buscarnos. Que Dios los bendiga, que tengan una bonita semana. No se olviden de compartir el video, no se olviden de darle me gusta, y los esperamos la semana que viene para seguir estudiando este apasionante libro de Levítico. Que Dios los bendiga.